Bienvenidos a la unidad 3, Cambio y mejoras en las prácticas educativas. El contenido del día de hoy será dinámicas de interacción, intervención en la práctica, acciones apoyadas en recursos estructurales, mejoras en la práctica docente y estrategias de mejoras en el plano educativo. Y bueno, para comenzar, las dinámicas de interacción. La innovación educativa tiene un enorme potencial. Vivimos en la era de Internet y la tecnología está presente en todo lo que nos rodea, cambiando el escenario social, económico, cultural y educativo. Pero aplicarla no significa limitarse a impartir materias solamente con el apoyo de tablets o pizarras digitales. Supone cambios en los planes y programas de estudios, los procesos educativos, mismas aplicación de la TIC, pero para la mejora de comunicación, la creatividad y bueno, todo lo que tenga que ver con el centro educativo. Si nos remontamos o con base en la reforma educativa, la educación en México supone que será de calidad y la formación de capital humano calificado, lo cual hará crecer la productividad, la innovación y la competitividad en las actividades económicas para cerrar ese círculo virtuoso sustentado en el incremento de ingresos y calidad de vida. El servicio profesional docente, lo que marca la reforma, debe garantizar que todos los maestros cuenten con las capacidades y conocimientos idóneos para la enseñanza de los niños y jóvenes, que fijando reglas para estímulos y promociones que permita que la calidad y el trabajo docente sea significativo y se otorguen los apoyos necesarios para que los maestros puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Para los estudiantes, la nueva reforma educativa debe asegurar la mejora continua en un marco de inclusión y diversidad, por lo cual es una necesidad en el tiempo actual que la calidad educativa llegue a todos los mexicanos, otorgando prioridad de las comunidades que históricamente han sido marginadas. Y bueno, vamos para estas dinámicas de interacción, se deben de utilizar una motivación en los participantes. Ruth Contreras Espinosa, coordinadora del Observatorio de Comunicación, señala que en el contexto educativo la gamificación tiene potencial para moldear el comportamiento de los usuarios con un nuevo método de enseñanza-aprendizaje, para motivar a los estudiantes y usuarios y hacer esto que desarrolle un mayor compromiso en las materias y en su aprendizaje. Y bueno, para eso necesitamos una intervención en la práctica educativa, en los cuales una podría ser la pedagogía inversa. Esta metodología didáctica consiste en transferir ciertas tareas que habitualmente se realizan en clase al trabajo, en casa. De esta forma, en el aula se realizan actividades que requieren más participación e interacción a través de soportes audiovisuales. Se trabajan algunos ejercicios que antes se realizaban en clase. También tenemos el aprendizaje colaborativo, la capacidad para trabajar en equipo, la responsabilidad y habilidades comunicativas son algunas de las competencias básicas para el proyecto de vida y profesional de cualquier persona. Cuanto antes empieza a trabajar, mucho mejor. El aprendizaje colaborativo se basa en actividades grupales, acciones para las cuales es necesaria ayuda entre estudiantes, docentes. De esta forma, cada alumno contribuye en la mejora de su propio aprendizaje y también al de los demás, generando una interacción positiva. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Esta innovación requiere una reestructuración de los contenidos pedagógicos y de las metodologías didácticas. En los últimos años, el aprendizaje basado en proyectos ha ido ganando popularidad en varias partes por su gran impacto sobre el aprendizaje del alumnado. ¿Pero en qué consiste? Bueno, es cuando el docente plantea un conjunto de tareas basados en la resolución de problemas y preguntas y el alumnado investiga de forma independiente sobre el tema para que finalmente presentar su proyecto y delante del resto de la clase presentarlo. Tenemos el de realidad virtual, que es el
como el que les comentaba en un principio de Ruth Contreras Espinosa, en donde permite contemplar las explicaciones del docente, ampliando las posibilidades. Por ejemplo, un profesor de historia de arte de bachillerato podrá explicar las principales características del arte mientras sus alumnos realizan una visita virtual a un museo cualquiera. Y bueno, eso es una forma sencilla y dinámica o innovadora que se puede implementar. Quizá existan dificultades en que a veces luego en contenidos virtuales no se adapte la materia, pero bueno, también se podría crear un museo para los alumnos y poder explicar eso. Bueno, digo museo, pero puede ser cualquier cosa, y explicar lo que es la materia. Y bueno, para tener una formación, la innovación dentro del aula sea capaz de manejarla adecuadamente y pedagógicamente mediante las TICs. Estamos de acuerdo que combinar estas metodologías tradicionales con actividades más creativas genera una formación continua, que es fundamental acceder a información específica y lograr esas destrezas básicas en el manejo de la tecnología. Pero bueno, existen varias revistas, hablando de todo esto, que emiten sobre escuelas que tienen mejor calidad de los estudiantes y va relacionado con la innovación en la manera de enseñar, como lo veíamos anteriormente. Pero también nosotros criticamos, bueno, nosotros los docentes también criticamos porque en las escuelas públicas también innovamos y no creo que las privadas solamente. Si tuviéramos menos alumnos, más dinero para invertir en tecnología, más maestros por clase, nosotros también haríamos maravillas, ¿estamos de acuerdo? Esto puede ser cierto, pero solo una parte, porque a menudo los docentes nos quejamos de la falta de recursos materiales, de falta de tiempo, de falta de respeto de los padres, de los llenas que están las clases o los continuos cambios en las leyes de educación, ¿estamos de acuerdo? Hay grupos de 50 alumnos que me ha tocado. Y bueno, nuestro trabajo sería mucho más fácil, pero una cosa no quita la otra. Hay cambios en los docentes que podríamos hacer, que sería eh, muy beneficioso para todos y que no estamos haciendo. Quizá lo que podemos o lo que nos dedicamos a lo que es el área docente, no iniciamos el cambio por falta de información o de formación, por desgaste de la profesión, porque eso es muy, muy importante, otros factores que influyen en el docente, aunque son razones de peso. Creo que la falta de cambio educativo está potenciado por una administración a lo que no le interesa tener futuros ciudadanos críticos, dialogantes, con iniciativas, inconformistas, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es un cambio. Obviamente nadie tiene la fórmula mágica para acabar con esta parte. Bueno, si alguien la tiene, que me la pase, con mucho gusto. Pero sí creo en tener una ruta que nos lleve a mejorar un poquito, a poco lo que ahora se empieza en lo que, perdón, en lo que mejoraría notablemente la educación que damos en la escuela. Y bueno, una de las mejoras en la práctica docente, pues es la enseñanza, la preparación, la puntualidad, yo le llamo docente tóxico. Rodéate de compañeros del trabajo en los que puedas aprender y alejarse de esos docentes tóxicos, que está de moda la palabra tóxica. Alternativas, ten siempre preparada una clase alternativa en caso de que surja algún imprevisto. La buena improvisación requiere siempre de mucha experiencia y si no tienen esa experiencia, bueno, va a ser un fracaso, por así decirlo. Material audiovisual, siempre tener a la mano para utilizar en cualquier momento durante una sesión lectiva o para finalizar una clase, un ejemplo, etcétera. La creatividad es
estamos de acuerdo que ahorita lo que más necesitamos un docente es ser creativo. La enseñanza también es creativa y puedes aprender más siendo creativo. El uso de las TICs es importante, un aliado, pero nunca un sustituto. Piensa que el mayor valor del aula para el aprendizaje es el docente y los alumnos, y que las herramientas con las que uno trabaja en el aula son herramientas o instrumentos para hacer mejorar la clase o mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La explicación, que sea no la explicación no es enseñar, estamos de acuerdo. Cuando explicas algo no le estás enseñando, al contrario, tiene que ser una táctica de enseñanza para que pueda influir en el alumno y que no se lo olvide. Una esencia en la programación de la asignatura, lo que es la planeación como tal, decir no lo sé a los alumnos también, o sea, es ser honesto con tus alumnos. Cuando hay algo que desconozcas, tienes dos opciones: buscarlo en ese momento con la ayuda de tus alumnos o intentar dar una respuesta en la próxima sesión que tengas con ellos. Técnicas de estudio, que el curso que impartas, importancia de las técnicas de estudios, es más, debes invertir un tiempo considerable en esta parte. Un registro semanal, como el que vimos en la sesión 2, hacer qué estamos haciendo bien, qué está pasando en la clase, dedicación, expresión corporal. Eso es muy importante, cuidar la expresión corporal. Dice mucho del docente y de cómo enseñas, transmites la pasión, la energía y el entusiasmo. Frente a aquello que estás enseñando, sin pasión no hay aprendizaje, créanme. De hecho, algunos los llamo walking dead porque nada más se paran, dan la clase o se sientan y punto. No, hay que explicarlo de forma como cuando éramos niños, de desgastarnos y decir nuestras ideas y expresar todo con movimiento. Y bueno, las estrategias de mejora en el plano educativo es una herramienta pedagógica que permite a las instituciones educativas de manera integral y detallada materializar los procedimientos, las acciones, los ajustes y metas que guían el logro de sus objetivos comunes de acuerdo con los componentes de la gestión escolar, directiva, académica, administrativa, financiera. ¿Y quiénes lo emprenden? Bueno, lo van a emprender toda la institución que decide ponerlo en marcha con el fin de mejorar la situación educativa, obviamente contando con el apoyo de toda la comunidad educativa, que son los docentes, los alumnos, los padres de familia, el director, etcétera. Y bueno, orientar, coordinar y promover y proyectar las directrices hacia las que va la institución y dar coherencia a los pasos y acciones para el mejoramiento con respecto a la misión, la visión del centro educativo. Mantener un abierto canal de comunicación, promover el intercambio permanente de ideas y percepciones entre los miembros del equipo. Eso es muy, muy importante, la comunicación. Por eso pongo esta imagen, la dimensión pedagógica, porque es cómo va enlazada o las dimensiones que están dentro del eje educativo. De estas dimensiones debe haber una comunicación buena para poder transmitir esas ideas a los miembros del equipo, las preocupaciones, las sugerencias, las coordinaciones. Es muy, muy importante. Revisar continuamente las metodologías de enseñanza, perfeccionarlas, las que han dado buenos resultados en los aprendizajes, investigar, documentarse y actualizar constantemente sus conocimientos. Y bueno, una vez que se ha decidido mejorar la calidad de educación en la institución y cada miembro tiene claro su papel en el proceso, se identifica y define el punto de partida. Así es como empezamos a hacer un plan mediante las estrategias que acabamos de ver. Muchas gracias, nos vemos en la unidad 4. Hasta luego.